Bienvenidos a Renovación en Acción y en este día iniciamos una nueva sección. Reacción en Estéreo, el podcast de la Renovación Carismática Católica de APOP. A ver, ¿y qué se hace en un podcast? En un podcast estaremos hablando sobre diferentes temas, tendencias, acontecimientos de la renovación, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia o de la Iglesia Católica en general. Estaremos hablando sobre novedades, sobre temas importantes, temas que no podemos hablar, que suceden en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. La ventaja de un podcast es que usted nos puede escuchar y nos puede ver, pero si tiene que trabajar, si tiene que hacer oficios, si tiene diferentes cosas que hacer, usted puede únicamente escucharnos, que no habrá ningún material visual, sino que nosotros estaremos hablando, estaremos discutiendo y usted únicamente nos tiene que escuchar. Y así nos quiere ver, como tener una forma de entretenerse, pues puede hacerlo tranquilamente. Bien, entonces en este podcast vamos a hablar de un tema bien importante este día. Bueno, siempre vamos a estar teniendo temas importantes, pero hoy vamos a hablar del canon bíblico de la Iglesia Católica. O sea, cómo se ha formado, cómo se ha estructurado la Biblia. Cosa bien interesante, así que nos puede estar escuchando porque va a aprender muchísimas cosas que usted no sabía acerca de la Biblia. Y vamos a iniciar con la primera pregunta y sería: como católicos, ¿por qué celebramos el mes de septiembre como el mes de la Biblia? La Iglesia Católica celebra el mes de septiembre como el mes de la Biblia justamente porque el 3 de septiembre específicamente celebramos a San Jerónimo. Y San Jerónimo es uno de los pilares fundamentales en la estructura de la Biblia. Vamos a ir viendo más adelante por qué. Así que, pero es por eso. El mes de septiembre es considerado el mes de la Biblia porque específicamente el 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo. Y si usted no sabía que era el mes de la Biblia, pues es algo nuevo que ya aprendimos, ¿verdad? Una de las inquietudes que suele tener mucha gente, incluso yo, es cómo se origina la Biblia, de dónde nace, cómo es su origen, cómo es el inicio. Pues bien, vamos a centralizarnos desde sus inicios, cómo fue que parte la Biblia. Sabemos de que desde el Antiguo Testamento habían escritos, muchos escritos de la historia de la salvación, de la obra que Dios hacía en el pueblo de Israel, pero es hasta en el siglo III antes de Cristo donde el rey Ptolomeo II convoca en Alejandría a 70 sabios para poder organizar todos esos libros de historias de la salvación que había vivido el pueblo de Israel. Entonces ahí surge la primera Biblia, que por eso esa Biblia se llama la Biblia de los 70 o de Alejandrina, considerando porque fue por 70 sabios convocados para poder armar y estructurar la primera Biblia, lo cual, por supuesto, como era antes de Cristo, fue solamente con todo lo que consideramos el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos, ya decíamos, todos los acontecimientos que son antes de Cristo. Pero, ¿quiénes fueron las personas que escribieron estos libros? Pues se atribuye a muchos autores, por ejemplo, los que llamamos libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Números, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia se considera de que fueron escritos por Moisés, sus escribas y todo, porque relatan todo el acontecimiento de la historia de la salvación desde Adán, Abraham y todos los personajes que vivieron en ese tiempo, incluyendo la experiencia del éxodo del pueblo de Israel, donde son liberados de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, como Dios dicta los 10 mandamientos
Y todo lo que el libro de Levíticos relata, todas las reglas que surgen de esos 10 mandamientos, y por eso es de que es considerado así, de que los 5 libros que llamamos como libros del Pentateuco, se le atribuyen que Moisés fue uno de los que contribuyó a esa escritura. Y en general, así, ¿cuántos libros en total tiene la Biblia? Bueno, la Biblia católica, ¿verdad? Pues la Biblia católica tiene 73 libros en total, toda la Biblia, pero de los cuales 46 libros son del Antiguo Testamento. Ya mencionábamos los 5 primeros, que son los libros del Pentateuco. Y luego pues viene, después de terminado el libro del Deuteronomio, empiezan los libros de los caudillos, como Josué, que fue uno de los primeros, los jueces. De ahí nos encontramos con las historias de los reyes, y empezando ahí nos encontramos con Saúl, con David, con Salomón. Entonces los libros de los reyes nos relatan muchas historias de los reyes, hasta que nos vamos a encontrar con los libros proféticos de la Biblia. En los libros proféticos sabemos de que los 4 principales son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los 4 libros principales, pero aparte de eso hay muchos libros proféticos como Nahum, Joel, en fin, son muchos profetas que también forman parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Y pues tenemos los libros del Nuevo Testamento, que son un total de, ¿saben cuántos? 27, empezando por los 4 evangelios y siguiendo pues con 8 de los apóstoles y las cartas de San Pablo, y de los otros apóstoles. En el Antiguo Testamento se encuentra ubicado un libro, creo que es uno de los más importantes, uno de los más leídos también, que son los Salmos. O sea, ¿quién escribe los Salmos? ¿Alguien llama los Salmos? ¿O dónde surgen? ¿O por qué están escritos de esa forma? De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos encontramos con varios libros bien interesantes, lo que los llamamos los sapiensales, libros sapiensales. Que en los que están los salmos, pero aparte de esos, de ese libro de los salmos, están pues los proverbios, están esos libros bien importantes, el libro de lamentaciones, el libro del cantar de los cantares, el libro de sabidurías, en fin, son varios libros que los llamamos los sapiensales. Los salmos son escritos por varios autores que le ponían ese sentido hasta de música, pero principalmente se le atribuye gran parte de los salmos, no todos, pero gran parte de los salmos al rey David, que son muchos de los cánticos que él hacía para eso. Pero hay, por ejemplo, el Salmo 50, que es uno de pedir perdón, que se atribuye cuando David pecó y le pidió perdón a Dios, se le atribuye que el Salmo 50 pues es uno de los que él escribió. Pero también el del 23, el Salmo del Buen Pastor, el Señor mi pastor, nada me falta. Son palabras que el rey David pues mencionaba. Pero así muchos autores sagrados también están con esos salmos que nos ayudan pues a orar y a ir conociendo la misericordia de Dios. Y pasándonos ahora al Nuevo Testamento, ¿por qué se le atribuye los evangelios que le llaman así? ¿Por qué los llamamos así? Los evangelios, prácticamente los 4 evangelios relatan la vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús. Tenemos los autores principales, San Mateo, que es uno de los apóstoles, que escribió el primer evangelio que nos encontramos. El evangelio de San Marcos le atribuimos de que él fue uno de los discípulos de San Pedro. Entonces San Pedro pues como que le relató todas esas experiencias. Por eso es de que San Marcos no se va tanto al origen de Jesús, sino que empieza desde la vida pública de Jesús. Pero nos encontramos con un evangelio bien interesante, que es el evangelio de San Lucas, porque ese sí relata hasta antes del nacimiento de Jesús, porque San Lucas era un médico de profesión y él trabajó y convivió bastante con San Pablo y con muchos de los que conocieron a Jesús.
Y él se fue directamente a la raíz, se fue y él habló directamente con ella, con la señora, con la Virgen María. Y fue la Virgen María pues que le relata toda la vivencia que tuvieron desde que el anuncio del ángel y todo lo que vivió, la visita a su prima Isabel. Entonces todo eso San Lucas lo plasma en su evangelio. Y esos tres evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas, son bastante similares, pero hay un evangelio que es bastante fuera de serie, fuera de esos tres, que es el de San Juan, porque San Juan se dice que más que escribir a la historia, él describía verdaderamente a él, a Jesús, lo describía y por eso desde el primer capítulo él empieza diciendo: Él es la palabra viva. Él vivía antes de que todo existiera, Él ya existía. Entonces Él dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y empieza a relatar Él describe prácticamente lo que es Jesús. Ahí nos vamos a encontrar con un San Juan describiendo a Jesús como el pan de vida, describiendo a Jesús como una persona de oración, una persona capaz de entregar su vida, entregar a su mamá. Entonces, esos son los 4 evangelios. Dicen de que han habido muchos escritos también, que otros apóstoles escribieron también evangelios, pero pues ya cuando se dan los concilios para constituir la Biblia, se quedan estos 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Estábamos hablando de los libros de la Biblia. Decíamos que la Biblia católica tenía 72 libros. 73 libros. ¿Y por qué solo la Biblia católica tiene esta cantidad de libros y las demás Biblias? Bien, ahí ya entramos a un tema que sí es necesario ponerle mucha atención, porque podemos tender a confundirnos en esto. Pero tenemos que tener bien claro de que la Biblia en sí fue escrita por santos de la iglesia. En concilios se reunían pues los obispos, las máximas autoridades de la iglesia, y fue que definieron los cánones de la Biblia, y fue así como lograron tener los 73 libros. Pero allá quiero ver, tenía un escrito por ahí, fue en el siglo XVI. Imagínense, la Biblia empezó desde principios de siglos, pero en el siglo XVI surge un personaje llamado Martín Lutero, donde empezó a cuestionar algunos libros de la Biblia, que a él le parecían que no eran inspirados, del Antiguo Testamento sobre todo. Entonces se enfocó en el libro de Esther, que él decía que no, que el libro de Esther no, el libro de Tobías, el libro de Macabeos, el libro de Judith. Fueron de los libros de que Martín Lutero descartó, y por eso es de que nosotros los llamamos libros deuterocanónicos. Son esos 8 libros que le hacen falta a las Biblias que usan los protestantes, pero es por eso, porque él consideraba de que esos libros no eran inspirados. Pero hermanos, al leer esos libros, nos encontramos con unas verdades reveladas. Por ejemplo, el libro de Tobías, no sé si ustedes saben, ahí nos encontramos con uno de los arcángeles de la Biblia, de Dios, que es el arcángel San Rafael. Ahí lo describe ese libro. En el libro de los Macabeos nos encontramos con una experiencia grande de hombres de fe que fueron capaces de dar su vida por defender la ley de Dios. Y incluso ahí nos encontramos con una parte en el libro de los Macabeos en donde se dice que hay que rezar por los muertos. Imagínense. Entonces, si eso está en la Biblia, pero como los protestantes no lo tienen, entonces por eso es que no logran entender esa parte de que sí se reza por los muertos. Y así otros libros, el libro de Baruch, que es uno de los con grandes profecías,
Entonces, esos libros que nos ayudan bastante fueron descartados por Martín Lutero ya en el siglo XVI y por eso es de que no están en las Biblias protestantes. Bueno, entonces ya conocemos, ya nos relataba usted la historia de que pues le faltan esos libros, ¿verdad? Y al final, ¿cómo es que se definió la Biblia católica? Pues ahí volvemos con lo que empezábamos del inicio, que decíamos que la iglesia celebra a San Jerónimo, hoy el 30 de septiembre. Porque fue San Jerónimo que ya en el año 382, ya después de Cristo, traduce lo que los 70 sabios habían escrito allá en el siglo III antes de Cristo, imagínense. O sea, de la Biblia de los 70 que se tenía, que ese estaba en hebreo y en arameo, San Jerónimo lo traduce al latín. Entonces ya una forma más comprensible para todos los cristianos de ese tiempo. Entonces se traduce esa Biblia que se llama la Vulgata. Entonces de ahí surge ya la Biblia con el Antiguo Testamento. Ya de ahí pues ya fue en los concilios donde fueron definiendo los libros del Nuevo Testamento, empezando por los evangelios y las cartas de los apóstoles, porque todos los apóstoles escribieron cartas. Bartolomé, entre otros, Felipe, pero eso no estamos, lectura de la carta del apóstol Bartolomé, eso no lo encontramos, sino que sí tenemos cartas que sí fueron bien inspiradas por las de San Pablo, sobre todo, que escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios. Y luego sí tenemos de algunos apóstoles como San Judas Tadeo. Él escribió una carta también y está ahí en la Biblia, que de hecho es la más cortita. San Judas San Pedro escribió también dos cartas con grandes consejos. Imagínense que las cartas de San Pedro tienen una particularidad, porque ustedes saben que San Pedro fue el primer papa. Entonces, de hecho, si leen las cartas de San Pedro, van a sentir como que es el Papa el que está aconsejando la iglesia. Por ejemplo, ahí en el capítulo 5, donde dice, no se dejen vencer por el mal. No dice, dice, depositen en él todas sus preocupaciones porque él cuida de ustedes. Miren que su enemigo el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso lo escribe San Pedro. Da un consejo también para todos los dirigentes de la iglesia. En fin, tenemos a San Pedro, Santiago, también San Juan, que es el que escribió más cartas. Tenemos tres cartas de él, ¿no? Y terminando con el Apocalipsis, también escrito por San. Hablando de esto, de los libros que son canon, aseñalando también que hay otros libros que escribieron también personas que convivieron con Jesús, apóstoles, e incluso sobre libros que han escrito incluso papas que han llegado a la santidad. ¿Será que en algún momento, si llega a haber otro concilio, se podría agregar alguno de estos libros a la Biblia o ya no? No, ya no. De hecho, ya la Biblia ha sido estructurada y canonizada. Por eso es que nos referíamos a eso, el canon bíblico de la Iglesia Católica, en donde sabemos de que ya lo que está en esta Biblia ya es pues palabras definitivamente ya definidas por la Iglesia. Ya hoy tenemos cartas todos los papas escriben cartas, pero ya ninguna de esas se va a ir a la Biblia, porque lo que tenemos acá son directamente de los apóstoles. Aquí está la tradición, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles lo consideramos el Evangelio del Espíritu Santo, porque es donde el Espíritu Santo más se manifiesta, y todas las cartas de San Pablo y de los otros apóstoles que les mencionaba, son prácticamente, ahí está la palabra de Dios. No son escritos inventados, sino que todos los obispos, cuando se han reunido, han analizado cada palabra y saben de que no es cualquier palabra la que está en la Biblia, sino que en realidad es palabra de Dios. Bueno, y así como personalmente, digamos, hablando ya,
¿por qué como para nosotros los católicos renovados es tan importante la Biblia? Porque en muchas ocasiones pues no la cargamos, se nos olvida o la tratamos como un libro más, decimos, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan importante tratarla también con respeto, ¿verdad? También el cuidarla. ¿Por qué? Para usted, ¿verdad? Sí, no, y la verdad es que todo católico debe de tener esto bien, una gran conciencia en esto, que este libro no es cualquier cosa, es palabra de Dios, todo lo que aquí está escrito es palabra de Dios. Entonces, y que Dios nos habla por medio de esta palabra, en donde aquí están las instrucciones propias de Dios. En el Antiguo Testamento, todo lo que Él hizo, todas las profecías que dijo por medio de los profetas, y no se diga en el Nuevo Testamento con las vivencias de Jesús y las cartas de los apóstoles. Entonces, en este libro, llamado Biblia, es la palabra de Dios en donde podemos tener un encuentro personal con Cristo. De hecho, fíjense que el Papa, ahora San Juan Pablo II, escribió un documento que se llama Iglesia en América y decía que hay 3 lugares de encuentro con Jesús. Y él decía, con Jesús nos encontramos en los sacramentos, porque en todos los sacramentos es Jesús quien está presente. Con Jesús nos encontramos en los hermanos, pero decía también de que con Jesús nos encontramos en la Biblia. Entonces, porque Dios habla por medio de la Biblia. De hecho, grandes santos de la iglesia, como por ejemplo San Ignacio de Loyola, él se convirtió leyendo la Biblia. Él era un general y de esos que no creían tanto en Dios. Entonces, pero al leer la Biblia y se encuentra con Jesús, su vida cambió. Entonces, siempre que leamos la Biblia, es palabra de Dios. Hay grandes testimonios en donde Dios ha hablado a las personas por medio de la Biblia. Por ejemplo, si en una oración, usted está haciendo la oración y le dice al Señor, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, y pide al Espíritu Santo que unja ese libro, y usted abre la Biblia hacia al azar, usted puede encontrar lo que le indique que es Dios mismo que le puede estar hablando y dando gran mensaje por medio de la Biblia. Hemos llegado al final de este primer episodio de este podcast. Esperamos que hayan aprendido mucho, así como nosotros también, cosas que quizás no sabíamos o no las recordábamos, pero que ahora ya lo sabemos y pues para eso es verdad. Así todo, en cada sección que vayamos teniendo, vamos a tener temas bastante importantes. Por ejemplo, hay mucha gente que le llama la atención saber si existen las posesiones demoníacas, si existe el exorcismo, que es, pues aquí lo vamos a compartir también, siempre y cuando usted nos diga, si quiero que hablen de eso, nosotros pues buscamos a alguien que sepa de todo eso, porque no cualquiera lo puede manejar. Entonces, aquí lo podemos traer a que compartan con ustedes. ¿Qué les parece si finalizamos pidiendo la protección de nuestra Madre Santísima, juntando nuestras manos y decimos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu risa de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que me amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la paz del Señor se quede con cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.